¿recuerdan ustedes cuando los runners eran los malos de la película y los que traían el virus? ¿Recuerdan al muchacho que vino de Brasil con una tabla de surf y entonces todos los surfers eran los malos de la película? ¿Recuerdan que siempre se dividió una parte del kirchnerismo? Amó dividir y decir los ricos son los que traen los turistas, los que vienen de afuera. Y hay en las clases más postergadas menos contagios. Bueno, en el capítulo 10.000 de esta serie triste que vive la Argentina, yo les voy a presentar en un ratito, ya en muy poquitos minutos, lo que dijo hoy el ministro de Salud de la provincia. En realidad, él no juega solo. Ya recuerden que Cristina en 2013 había dicho que la diabetes era una enfermedad de ricos. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que también había dicho que las drogas caras, bueno, esa era de los ricos toman de la buena? La pasión por dividir como en el truco. Ahora les voy a mostrar la actualización de esa idea tan triste que no suma absolutamente nada más que para el mercado interno el kirchnerismo duro. Pero miren ustedes, ¿quién está? Vuelve Adriana Amado, ahí está. Ella saluda, reina de la en realidad saluda al coronavirus porque fue hisopada 2 veces y le está haciendo ole al coronavirus. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y está Rolo Barbano, que al virus, para los más vejetes, recuerden esto. ¿Recuerdan que se decía que Kiss iba a venir a la Argentina, iba a pisar pollitos con las botas de Gene Simmons? Miren las botas de Rolo Barbano. ¿Cuántos grados hace? No, poné 29 grados Rolo Barbano. Y Pisa el coronavirus como los pollitos de Kiss. 29 grados y 45 años, parece. Bien, Roberto de Bag. ¿Cómo está Roberto de Bag? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, ahora borramos de nuestros rostros la sonrisa y vamos al capítulo 10.000 de Los ricos son el problema. Escuchen. Niveles más elevados económicamente, los primeros 3 tienen una diferencia de 6 veces superior en contagio con los niveles inferiores. Así que quizás la respuesta tenga que ver con nuestra acción de clase. Ahí podemos hacer hipótesis, a mí se me ocurre que tiene que ver con la cantidad de reuniones de fin de año que tienen distintos sectores. Bueno, muy bien. Uno debería inferir que los que tienen buenos ingresos tienen más reuniones sociales y los que tienen menos tienen capacidades sociales reducidas. Es decir, la gente que no gana mucho dinero se junta menos, tiene problemas de interacción social. No se entiende bien cuál es el planteo. ¿Acaso no hay, para peor, muchas veces hacinamiento, menos baños, menos acceso al agua potable? Es bastante rara esta posición del ministro de Salud. No sé si suma demasiado a la discusión en este momento en donde los casos están subiendo. Roberto de Bag, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay algo científico que avale que los ricos no piden permiso y los virus no piden permiso? No, para nada. Si hay algo que demostró el virus es su contagiosidad y su democratización en el contagio. Y que la verdad que la ciencia no interpreta este comentario, ¿no? Este comentario no está interpretado. Ahora, lo que sí la ciencia le puede decir es cuál es la responsabilidad que cuando grupos que tienen decisión toman los datos de las personas y después generan comentarios sobre esos datos de la persona. Porque esos datos de la persona no es el diagnóstico de coronavirus. El diagnóstico de coronavirus, los datos, el Big Data de las personas que tienen coronavirus y que denuncian tener, porque se hicieron una PCR o se hicieron un antígeno, y está registrado, no es la clase social la que está... O sea, que quiere decir, estarán cruzando otros datos que tienen que ver no con el registro sanitario. Y es una preocupación, porque el manejo del Big Data, el manejo del dato, el dato es confidencial y nadie le dio permiso a ninguna autoridad para que diga esta o cual clase social, porque los que tienen diagnóstico... ¿Qué estás diciendo? Decilo de otra manera. Digo que el manejo de los datos de la persona con infección por coronavirus son datos confidenciales y no deben ser volcados públicamente si es que no justifica una estrategia específica. Concretamente, yo voy, me hisopo, el que sea, o me contagio. ¿Cuál es la pregunta que genera para el Big Data la información de mis ingresos? ¿Dónde vivo? ¿No tengo obra social? ¿Estoy vacunado o no estoy vacunado? Bueno, los síntomas que tengo, contactos y tuvo. Es decir, son datos médicos. No hay datos
si usted trabaja y usted qué ingreso tiene. No, es aparte para saber cómo mezclar la clase social. A mí, vuelvo a decirlo. ¿Vos crees que hay un cruce que va más allá? Bueno, ¿Un cruce de datos que no nos cuentan? Lo dice en otra parte de la entrevista. O sea, dice que están usando. si realmente es una persona muy respetable, Nicolás. Es decir, si él está diciendo esto, es porque está teniendo esa información. Y esa información tendría que estar basada en algún estudio que hicieron, pero con pedido a esas personas Nadie le avisó a de esas la personas. autorización para ver si esas personas que son positivas tienen un cruzamiento. Esto nadie lo mira, pero los que manejamos cuestiones infectológicas y manejo de registros de pacientes en estas infecciones epidémicas, infecciones pandémicas, el Big Data, el manejo de los datos es un punto a mirar. Sí, yo además agregaría otro factor que tiene que ver con que en ciencia correlación no es causalidad. Yo puedo tener 12 eventos correlacionados, entonces decir acá en este partido que es de gente más rica ocurre esto. Pero yo para ser científico tengo que demostrar la causalidad y para demostrar la causalidad hace algo más que cruce de datos, hace falta mucho más que eso. Claro. En ese caso, además, si se trata de datos científicos, deberían ser públicos, debería estar el fundamento. O sea, no se puede Pero lo más grave tirar... es la propuesta de que hay valores negativos en clases con poder adquisitivo más alto. Es decir, lo que subyace esto es hay menos solidaridad en gente que gana más. Y ese es el discurso peligrosísimo que no suma absolutamente nada. Y lo que a mí me parece humildemente, que tampoco es una radiografía fiel de lo que pasa en las clases que, digamos, que no tienen tantos ingresos, tienen igual cantidad, porque no hay una cuestión de ingresos de visitas, de familia. No tiene nada que ver. Sí, pero... Es decir, es como decir que son... más cuidadosos, no tiene nada que ver el corte social. Es doblemente discriminador, ¿no? Es absolutamente discriminador. Discrimina para la gente que tiene mejores condiciones sociales y discrimina para la gente que tiene peores condiciones sociales. Igual yo déjame decir que yo, disculpen el tema del Big Data, digo, pero a mí me parece que hay un elemento fundamental para cualquier dirigente político, y Crepla, que es un dirigente político, les falta calle. Sí. Salgan a la calle. Nosotros estamos acá en Constitución, tanto vos que vivís en Almagro, como yo que vivo en Devoto, si vamos por abajo recorremos distintos barrios, San Cristóbal, Almagro, Constitución, San Telmo, sectores sociales de todo tipo. Y vos ves fiestas y reuniones en todos los sectores sociales, con lo cual tendrán... O le falta calle o le sobra intencionalidad política. Digamos algo más. Si están usando Espero que no sea esto último. datos que la gente no aceptó proporcionar, si los están utilizando para hacer análisis, la falta de ética es rayana con la ilegalidad absoluta. Yo me he ido a testear es ilegal. y nunca dije... Es ilegal. Es ilegal, Bueno, la por ley eso de digo, datos personales. Me parece que no es un dato menor, más allá de si tiene utilidad, y algo que vos marcabas muy bien, Adri, que es, están cruzando los datos de manera equivocada. Pero partamos de lo primero. Yo nunca le dije a nadie del gobierno porteño, del gobierno bonaerense, que podían analizar mi nivel de ingresos, dónde trabajo, a la hora de ir a testearme. Es la verdad, encima, espían y tocan el timbre. Hay leyes en la Argentina sobre confidencialidad de datos de historia clínica. Que el kirchnerismo tiene un largo historial de pasársela, ya sabemos por dónde. Digo, esto, Roberto, no solo en el tema médico. No, sí. Vayan a ver lo mucho que se ha escrito el libro de Claudio Saboya. Digo, hay un montón de infinidad de antecedentes de cómo usan nuestros datos sin avisarnos. Pero además, miren, esto es gravísimo. Permítame, digo, ahora vamos a pasar a en qué condición está Omicron y Delta y si subieron los casos. Ahora sabemos que una cosa es estar infectado, otra cosa es estar enfermo, que no debemos sobrealarmar a nuestros televidentes. Eso lo hacemos en segundos. Pero digo, para cerrar esta cuestión, en todo caso, ¿vos querés ver realmente qué pasa en sectores medios altos? Si, como dijo Kreplak, están en ambientes ventilados, si se juntan o no. Miren esta escena. Sectores medios altos, con poca ventilación. ¿Y el pase sanitario? ¿Y el pase sanitario? Esto ocurrió en Pilar. Anoche, Sí. ¿Quiénes fueron, Pablo? Bueno, Ahí está Cristina. Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, a la izquierda el intendente de Pilar, el anfitrión. Se definió un distrito donde hubiera un lugar abierto, esto es en una especie de casona antigua, y ahí había toda gente de la cultura, actores muy allegados
a Cristina Fernández de Kirchner, a la derecha Darío Grandinetti. Darío Grandinetti, estuvo Juan Leirado, estuvo Esther Goris, estuvo, entre otros, por la foto que ayer mostró Cristina en su Twitter, veíamos a varios actores cristianos. No, perdón, yo lo que quiero decir, no hay ningún problema personal con Peteco Carabajal, que estaba también en la no hay ningún problema personal con ellos, con ninguno de ellos. Por ahí tienen 3 vacunas y pueden juntarse. Lo que uno dice es, si estás largando el pase sanitario, un día antes, 2 días antes estás haciendo reuniones, ¿hubo ahí pase sanitario? Y los periodistas, Diego, hay un montón de periodistas ahí. Carlos Polimeni. Digo que después van a opinar sobre el pase sanitario después de haber ido a bailar con Cristina. Bien, Bueno, lo que decimos, autoridad moral para que la población te haga caso. Esto es pase sanitario en la provincia, que hoy se modificaron algunos criterios, porque evidentemente los criterios iniciales eran absurdos. Distrito de Pilar y muchos comunicadores que están hablando y militando el pase sanitario. Bueno, a la hora de sacarse la selfie con Cristina, ser peronista militancia es un requisito cambió. para tener el pase sanitario. Es cierto que el pase sanitario ahí en ese momento todavía no funcionaba. Bien, pero lo que decimos es, si vos vas a entrar a dieta el lunes, el domingo está con asado con el cuero, es raro. Hay gente que se queja de la autoridad moral de este gobierno para poner medidas restrictivas. Y ves Bueno, esto. tenés la Bien, autoridad moral. quiero meterme en el tema de los contagios. ¿Cómo está hoy? Porque, digamos, si uno ve en porcentaje, se asusta. Y no debería quizás asustarse. ¿O sí, Roberto? Bueno, la situación en Argentina hoy por hoy es en un incremento ascendente. Si alguna vez dijimos que de los 5.000 casos en un día lo teníamos que multiplicar por 3 o por 4, yo creo que hoy la multiplicación tiene que ser mayor. Eso hay que seguramente hay que estudiarlo. ¿Es a expensas de qué? ¿Es a expensas de Delta o es a expensas de Omicron? Es a expensas de Delta, pero Omicron está circulando y potencialmente sí, porque cuando uno ve las características clínicas de los pacientes y algunos con dosis completas de vacuna y algunos que han tenido COVID, hay alguna circulación seguramente de Omicron, más allá de la de Córdoba, que esta demuestra de Córdoba lo explosivo de la cuestión de Omicron, con 400 y pico de personas. Ahora, ¿es importante saber si es Delta o es Omicron? Sí. ¿Es más importante saber qué porcentaje hoy es Omicron si existiese que hace un tiempo? Sí. ¿Y por qué? Y la respuesta es muy fácil. Si yo puedo documentar que en un día tengo el 1% de todos los casos, entre el 1 y el 2%, llego a ese porcentaje, sé que a los 7 días voy a tener el 20% de Omicron y sé que a los 14, 15 días voy a tener el 40%, porque los modelos de Inglaterra y otros países europeos, sumados al modelo de Estados Unidos, Washington, Nueva York, etcétera, muestra lo explosivo. Entonces, la necesidad del estudio genómico. Ahora, el estudio genómico en la Argentina se hace, sí. ¿Qué porcentaje? 0.5%. ¿Y qué es lo que había que hacer de ese porcentaje de todos los casos por día? El 5%. O sea, estamos 500 veces menos, de 300 veces menos de lo que... ¿Por qué no se hace, crees vos, esto? Porque hace meses que nosotros venimos con esto, Adriana lo viene comentando, hace meses, el tema de los estudios, de esas características y lo importante que son. ¿Por qué en todos estos meses, en un momento hay un aparato en el Malbrán de análisis? Sigue estando. Pero le faltaban piezas. En febrero de este año ¿Qué pasó ahí? Llegó uno de los secuenciadores más importantes que podía ser, estamos hablando de 5.000, 10.000 muestras, no me acuerdo cuántas por semana, o sea, cientos por día. Esto costó al argentino $1 millón, tiene unos brazos robóticos y un insumo determinado, se compró sin esos brazos robóticos y sin insumo. Después fue tan grande la demanda en el mundo que no. ¿Cómo compraste el robotito sin los bracitos? Eso fue sin ruedas. No, pero no quiero que... Vamos a intentar 2 minutos que no hacer chistes, de verdad. No tomes a mal, esto es así. El Instituto Malbrán recibe, pero falta algunas piezas y son lo que se llaman brazos robóticos. Pero ¿cómo ocurrió eso? Porque de buena fe se compró y después las piezas no entregaron. Seguramente se compró de buena fe para instalarlo rápidamente, después el insumo no llegó, esa pieza no llegó y hoy no se realiza. Y hay hoy el Instituto Malbrán, que hace estudios genómicos, que no hace lo suficiente seguramente porque no tiene las capacidades para hacerlo en la cantidad, en números de hacer esa secuencia como lo haría un aparato robótico.
Y el otro proyecto, que es el proyecto País, que también con personas de la más alto prestigio en la biología molecular, pero tampoco dan abasto. Que si Con tuviéramos otro- con 5.000 otro análisis agregado. por 5.000 muestras por día, ¿qué se podría hacer mejor? Y sin ninguna duda, si yo tengo 5.000 PCR por día, hoy tendría que hacerle el 5%, 250. ¿Y qué te da eso? ¿En qué Eso maniobras mejor? te dice qué porcentaje de lo que está circulando es Delta o es Omicron. ¿Y ahí qué Delta, modificás? Si es Delta, yo lo que busco, lo que quiero buscar hoy en todos los jóvenes, que la gran mayoría están infectados y que muchos de ellos están infectados con vacunas Sinopharm, me podría dar una visión de lo que pasó, de la política que ocurrió, Claro. si las vacunas que recibieron los jóvenes eran ya unas vacunas con menores eficacias como se sabía, si no había que haberla adelantado, pero no para llorar de la leche derramada, sino para saber ahora si tengo 10 millones de dosis en las heladeras, qué porcentaje, me digan qué porcentaje de ellas Sinopharm, porque esa Sinopharm seguramente no la voy a poder utilizar para tercera dosis. Entonces yo puedo hacer una estrategia, se puede generar. Entonces hoy, cuando uno no puede acceder desde fuera de los ámbitos sanitarios, no puede acceder a la información sanitaria que uno podría pensar, bueno, la estrategia va por ahí, sabe por dónde debe ir la estrategia. Si querés lo charlamos, que son 3 líneas nada más. No podés ejercer hoy un análisis. Pero sí hay mucha gente que está vacunada y tuvo la infección, sí. ¿Es preocupante? No, porque si tuvieron las vacunas incompletas o vacunas completas, los jóvenes que tienen infección están teniendo resfrío nada más, están teniendo algo de dolor de cabeza. No Roberto, vamos a eso que hablábamos, digamos, en la charla previa, salí al aire con Adriana. Adriana, hablaremos de ti. Adriana estuvo ausente porque estaba esperando el análisis, el hisopado. Contacto estrecho. Digamos, y acá ella plantea algo que es muy interesante y es por lo bueno y lo malo. Digamos, lo bueno es que a lo mejor van a hacer esto, resfríos para el que se contagie, el que está vacunado, va a ser una cosa leve. Estarás infectado, pero no estarás enfermo. Pero eso no quita que aparezca este otro tema, que es el trastorno en la vida cotidiana, porque con un positivo de Omicron, que sea un resfrío chiquitito, todo este programa saldría del aire, por ejemplo, y Claro. una oficina entera de compañeros sale del aire. Sale del aire. Por eso es importante saber los estudios genómicos esta vez con mayor importancia. Los que se están infectando, ¿son Delta? Porque si son Delta, es producto de que pasaron ya 6 meses de la inmunidad, tanto si han tenido infección o han tenido la enfermedad. Y esto no tiene nada que ver con lo que va a venir de Omicron, que posiblemente muchos de nosotros estemos infectados, que muchos nos vayamos a infectar, porque es lo que probablemente pase. Probablemente las personas que inclusive tengan 2 dosis de vacuna se infecten con enfermedad muy leve, pero va a producir trastornos. Déjame preguntar esta de ingenuidad. aislamiento. Eso, trastornos de aislamiento. Si la población tiene de X porcentaje para arriba de vacunación y sabemos que va a ser formas leves, igual vas a generar un aislamiento mismos tan aislamientos. estrictos como Los cuando mismos recién aislamientos. largábamos. ¿Para qué? Los mismos ¿Por qué? aislamientos, ¿Por qué? Porque Personales, debes- pero me parece que se confunden en las... Ustedes están pensando en las cuarentenas, si no me equivoco, y No, No, los estamos aislamientos. pensando Es en decir, que si el que no caso puede sea- salir de su por una casa, razón. Adriana. Tu razonamiento es el razonamiento que posiblemente tengan muchas personas, decir, bueno, pero va a ser poca enfermedad que nos Si contagiemos. solo vamos a tener un problema en la nariz, ¿para qué nos vamos a aislar? Eso, Esta es esa es la la pregunta. ¿Por qué? Porque tenés que seguir cortando la transmisión. Claro. Porque si no cortás la transmisión puede aparecer una nueva variante. Entonces, esta idea, que es una idea buena para fin de año, de que se acelere en el 2022 el fin de la pandemia y se transforme en una endemia como si fuera gripe anual o sincicial respiratorio anual, que se acelere, ¿por qué? Porque en el hemisferio norte está produciendo una gran transmisión, inclusive en vacunados. Entonces, eso produce una inmunidad del hemisferio norte. El hemisferio sur va a pasar cuando empiece la temporada de frío. Y entonces ahí también va a producir una inmunidad. Ahora, Pero a nosotros nos agarra con 3 dosis. Claro. nos puede agarrar con 3 dosis, pero también hay un Hay gente que no porcentaje de tiene las la 3 segunda, dosis ¿eh? podría tener infección. Eso va a producir aislamiento, va a producir disrupciones laborales, disrupciones sociales, sí lo va a producir porque lo está produciendo en todo el mundo. ¿Pero para qué? La pregunta es, te subo la Claro, apuesta. Si para quieren no- el para no razonamiento. tener una nueva Si hay un variante. solo muerto en todo el mundo por Omicron, ¿para qué nos vamos a aislar? Todos Bueno, vamos a estar bueno. tomando distancia, 14 días sin trabajar, aislados, si no hay consecuencias letales Después de en los el 2 años mundo? que tuvimos. Sí, sí. Después de los 2 Claro. años que tuvimos.
Pero lo que uno no puede es seguir transmitiendo la enfermedad, porque la va a seguir transmitiendo la enfermedad a otras personas que tienen riesgo. Hoy en el Reino Unido están diciendo, es de baja letalidad, esperemos las próximas 2 semanas, porque recién están cumpliendo entre la segunda y la tercera semana. Entonces, cuando cumplan las 6 semanas de esta circulación, a las 6 semanas, como con virus de la gripe o con la variante que sea, empiezan a tener complicaciones los que tienen riesgo. Entonces quiero cerrar con vos, vamos a cerrar con, es breve, aún si son resfríos y cosas leves, va a haber que aislarse como antes y eventualmente durante el año, cuando haga frío, podrían haber restricciones o cuarentenas, aún por las formas más leves. Sí, y además con algo que está pasando en el hemisferio norte, que se llama las 3 epidemias, los 3 brotes epidémicos. Que va a pasar en el hemisferio sur, sí, y que es la circulación de gripe, la circulación de COVID y la circulación de otros virus que se dice respiratorios. Pero las fiestas las podemos tener tranquilas. Yo lo único que quisiera decirle, 2 circunstancias. Muchos jóvenes van a ir a las fiestas, a las reuniones. Algunos van a estar esperando alguna PCR de ese día hasta no tener ese resultado, no concurra. Y si a la mañana cualquiera de los miembros que se va a reunir en una familia, que va a tratar de que los ambientes estén ventilados, que estar al aire libre, tiene dolor de garganta, aunque sea poco, tiene resfrío, aunque sea poco, que trate de no ir. Trate de ser solidario para que esa fiesta no produzca un aislamiento para la próxima fiesta y además para producir riesgo si hay alguien que tiene riesgo. Qué buena excusa para no ir. No, está buenísimo. Roberto, doctor. sí, está bien, pero fíjate cómo la decisión queda en uno, es decir, ahí está en la Autogestión, conciencia, doctor. es autogestión Bueno, de conciencia. Yo lo usé hace 2 semanas que lo dijo Pablo y lo usé en muchos lados. ¿Cuál? La autogestión. ¿Como en otros canales? ¿Lo usaste? También en otros canales. Ah, no, pero me autogestión. sangran los La oídos. Gracias, autogestión Roberto tendría que de haber Bach. dicho Pablo. Adiós. Suena el teléfono en este preciso momento. ¿Aló? Aprendan a no contagiar, aprendan a no contagiar, aprendan a no contagiar, aprendan a no contagiar. Aprendan Se a nota no mucho repetir. que ahí son clase alta porque no veo ningún barbije. Está bien, yo quiero decir que usted fue a ver Babasónicos, la semana pasada, la otra, hay un video, estaba excitado como un colegial yendo a sus primeros No recitales. sea buchón. Pero lo mismo, si hubiera puesto el disfraz de Batman, usted fue vestido de gobernador, con cara de gobernador, lo ¿Cómo se reconocieron. nota que trabajás para la CIA, viste? Te salió el buchón de adentro. Está bien, usted con remera negra, ¿No te canchera. parece, Seyman, que como comunicador deberías dar el ejemplo, ponerte un tapaboca? Robertito Funes en la TV pública lo usa. Espérese, ¿Y vos no? ¿Te crees mejor que Robertito Funes? espérese que estoy ya. Me quedó ahí con la. Bueno, alguien me. No sé. Perdón. Vamos, si usted se pone en el recital, yo me pongo acá en el estudio. ¿Se cortó? No entiendo a dónde vas. Bueno, escúcheme una cosa. No entiendo. Bueno, va a hacer pases. ¿Por qué no le hicieron pase sanitario a Insaurralde cuando le coparon el gabinete y todo después de las Bueno, elecciones? no me chicañes, eso es muy berreta, muy de Clarín, muy de redacción de Clarín. Mira, el tema es que ahora, gracias a este descubrimiento científico de Nicolás Kreplak, podemos identificar a los contagiadores simplemente a través de la página de AFIP o de ARBA. Lo de la alícuota mayor de bienes personales, Tiene mayor carga viral. agentes covidosos, de una. Así que los vamos a ir a buscar casa por casa y le vamos a expropiar todas las propiedades hasta que sean pobres y así dejen de contagiar. A la variante Omicron le vamos a contestar con la variante Lenin. La variante Lenin, ahí está. Escúcheme. Y si no, la policía de Bernie se encargará. Escúcheme, Opa. usted sabe que acá tenemos un estudio vidriado y Aprende a escuchar, Diego, aprende a escuchar. aprende a escuchar. Hay gente mirando el cielo para ver cuándo viene el avión de Aeroflot con la Sputnik 2. Bueno, que sigan esperando. No viene el avión de Aeroflot. Ya va a venir, va a volver Putin con Cecilia Nicolini en un avión negro, como decían, Como Perón. cuando iba a volver Perón, va a volver en un avión negro y desde ahí nos va a regar de vacunas. Sí, está muy bien. Bueno, Esa es la idea. bueno, gobernador,
No sé, ¿usted quiere agregar más a su pedido? Bueno, hay una ustedes pequeña solamente encuesta piensan después de en la... su beneficio económico, no le importa nada contagiar a los demás. Me dijo la compañera Cristina que justo de eso conversaba anoche mientras hacía poco con Carlitos Polimaine. Ahí está, le quiero hacer una pregunta, porque está el rico y está el rico autopercibido y está el pobre autopercibido. ¿La familia Kirchner son ricos autopercibidos, son como pobres Cristina, autopercibidos? Mirá, Cristina no es rica, no contagia. Por eso se pudo dar el gusto de estornudarle en la cara a Sandra Russo, sin el menor riesgo epidemiológico. ¿Qué imagen para la gente que está cenando? Bueno, Es simple, gracias, muchachos. De un lado estamos nosotros con la ciencia, la democracia europea, Boric y el doctor Fauci, y del otro lado ustedes y los antivacunas. Exactamente, los terraplanistas. Bueno, gobernador, gracias. Gracias, Espero que inviten a Beatriz Arlo antes de fin de año. Sí, por abajo de la mesa la vamos a invitar. Tengo la Vamos. tercera dosis, Beatriz. Bueno, muy bien. Está con nosotros María Eugenia Vidal. Hola, María Eugenia, Buenas ¿cómo noches, estás? ¿cómo están? Bien, podemos aterrizar en el Congreso. Hoy se trató bienes personales. Y, digamos, ¿cuál es la interpretación del resultado? El resultado tiene dos partes. Una positiva, si bien tiene que ser ratificado por el Senado, que hay 500.000 argentinos que si el Senado ratifica lo que pasó hoy en diputados, van a dejar de pagar bienes personales, lo cual es justo porque en realidad se estaba agravando a personas que tienen como patrimonio 2 millones de pesos. Eso quiere decir que alguien que trabaja en el campo con una cosechadora pagaba, alguien que tiene un taxi podía pagar para trabajar o un remis y realmente era muy injusto, ¿no? Pensemos que cuando bienes personales empezó como impuesto, gravaba a las personas que tenían un patrimonio mayor a $100.000 y ahora se estaba gravando a las que tenían un patrimonio de $10.000. Entonces, eso fue un avance, lo mismo con la casa, ¿no? La casa que se usa para familia pasó de estar gravada en un piso de 18 a un piso de 30. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no es que esas personas son más ricas, sino que lo que pasó es que su patrimonio se incrementó por inflación, no se volvieron más ricas y por eso no merecen ser gravadas. Y esa fue nuestra pelea y por eso hoy hubo sesión. Además, bienes personales quedó, a pesar de la actualización, digamos, en 20, 30 mil dólares, ¿no? Que es, digamos, es dinero, claro que es dinero, pero de ningún modo es un número suntuario. No es una fortuna. Cualquiera que tenga una casa uno y medio, entra. nada, es cualquier cosa ya estás en bienes personales. Exacto. La segunda cuestión, que es negativa de la sesión de hoy, es que el oficialismo aprovechó esta sesión para plantear 2 aumentos de impuestos, también en bienes personales. A las personas que tienen un patrimonio superior a 100 millones de pesos y a los bienes que están en el exterior, que ya estaban gravados. Nosotros tenemos un compromiso y un contrato electoral de no votar aumentos de impuestos. Esa fue una de las razones por las que no votamos el presupuesto. Pero además hay una razón de fondo por la que no acompañamos esto, y es que nosotros creemos, después de 19 aumentos de impuestos en los últimos 2 años, que este no es el camino. Porque, como bien dijo hoy el diputado Laspina en la sesión del PRO, cuando graban y siguen poniendo impuestos, lo que logran es que los contribuyentes se vayan del país. Los grandes contribuyentes, muchos, ya se fueron de la Argentina y fijaron su domicilio fiscal en Uruguay. Es decir, les cobran este año y el año siguiente no los tienen más. Y lo más grave es que detrás de ellos se va el trabajo y detrás del trabajo se van los jóvenes. Entonces, este modelo de seguir ajustando el sector privado, pensando que así las cuentas públicas van a cerrar, lo único que trae es más pobreza, más desempleo, menos oportunidades y que el sector privado elige irse a otra parte. María Eugenia, hablemos... ¿No hubo diputados o diputadas ausentes de Juntos por el Cambio que permitieron el triunfo del oficialismo? Hubo una diputada que tenía diagnóstico de COVID. Ustedes saben que antes de entrar al Congreso todos tenemos que hisoparnos para hacer la sesión presencial y el hisopado le dio positivo esta mañana. Y 2 diputados que están de licencia por un viaje. Por eso, digamos, hubo una diferencia de un diputado, pero también hay que decirlo, la izquierda que votó la semana pasada en contra del aumento de bienes personales, hoy votó a favor. Ahora, hubo un cambio de posición. Eso los va a llamar a ustedes, porque nosotros vivimos esta situación. Presupuesto gana la posición de la oposición y hoy impone el proyecto del oficialismo. Esto los va a llamar a todos los dirigentes, a cada uno de ustedes, a no irse de vacaciones, a no escaparse, porque puede aparecer el presidente ya dijo que llama extraordinarias. Digo, tienen que tener mucho cuidado con lo que puede pasar cuando el número está tan justo. Sí,
absolutamente. En ambos Pero, bloques... perdóname la interrupción que parece un poco grosera, pero cuando uno piensa que estuviste a un COVID, digamos, por un COVID positivo, se grabaron impuestos. Bueno, yo Y creo... Fíjate cómo se deciden las cosas en Argentina. Sí, pero aparte- Dos tipos perdón. viajan por licencia, TIC, y es así. Perdón. Y el mecanismo es oficial, y Hay- está ok que es así, pero impacta, ¿no? Escuchar que esta sea la dinámica. Yo creo que con esta nueva composición del Congreso, y de hecho lo hablamos con algunos presidentes de bloque en la sesión de hoy, quien tiene un testeo positivo de COVID debería poder participar de manera remota. Eso te iba a Nosotros preguntar. creemos... Una locura. Nosotros trabajamos mucho por la presencialidad, por la vuelta de presencialidad al Congreso, pero siendo dos bloques mayoritarios que están tan ajustados en los votos, creo, hoy puede definir a favor nuestro, Claro. mañana puede Después definir en tenés COVID, contra pero del es oficialismo. inimputable, Pero como no si fuera necesariamente por inimputable. COVID, o sea, también va a Claro. haber problemas de traslados o suspensión de vuelos. Digo, ¿por qué no se piensa una modalidad híbrida? ¿Por qué tiene que ser o presencial o digital pura, virtual pura, como fue el año pasado? Yo creo que la presencialidad es importante. A los diputados nos corresponde y tenemos que ir a las sesiones y discutir presencialmente, salvo que haya una disposición para toda la población. No tenemos que tener excepciones ni privilegios. Ahora, creo que alguien que tiene un testeo positivo de COVID, que definitivamente no elige no ir a la sesión, sino que objetivamente no puede hacerlo, tiene que poder participar de alguna manera, y esa es una discusión que tenemos que dar. Ahora bien, más allá del tema de la diputada que tenía COVID, hubo dos diputados que estaban de licencia. Digo, una de las diputadas estuvo en la discusión del presupuesto y ahora estaba de viaje en Miami. Creo que... ¿Estaba de viaje en Miami? Sí. Es importante y es el gran cambio que hubo en este tiempo, es que hoy la sociedad está mirando que dos diputados no se pueden ir en estos momentos fundamentales. Digo, asumiste hace una semana y te vas de vacaciones a Miami. En la época de Menem sentaron a un mozo para que votara y no pasó nada. Nos enteramos 3 días después cuando salió en el diario. Hoy, en el mismo momento que estaba pasando, nos dimos cuenta que esto estaba pasando. Digo, las redes hoy dieron los nombres de los diputados y dijeron por qué no estaban. Me parece que esto también tienen que entenderlo el oficialismo desde ya y también la oposición. La sociedad está mucho más despierta hoy. Mucho más despierta. No tengo duda de que la sociedad nos está mirando y que nos va a mirar en cada votación. Lo que creo que más allá de estas dos ausencias, Juntos por el Cambio demostró la semana pasada y hoy, en la sesión de hoy, primero que votamos todos en una misma dirección y que estamos unidos. Digo, frente a todos estos debates, al final del día lo que importa es cómo se vota. Y se votó igual en las dos sesiones. Y la segunda cuestión es que cumplimos con nuestro compromiso electoral. Y nuestro compromiso electoral fue no seguir ahogando con impuestos a los que producen y a los que trabajan en la Argentina. Y hoy, y en la sesión pasada, por supuesto, la semana pasada ganamos, esta semana perdimos, pero sostenemos nuestra coherencia y las ideas con las que nos comprometimos con la gente. Ahora, el otro día, y tomando lo que vos decís, el otro día era una sesión de 21 horas y un elemento importante para todos, se engloba todas las fuerzas. A la hora de votar, 8 de la mañana, estaban todos sentados. Todos sentados, creo que hubo un caso solo que no estuvo. Digo, en ese discurso que antes Diego, en su charla con Kicillof, recordaba, del de Máximo, Máximo te nombró. ¿Cómo viviste vos ese hecho de que Máximo Kirchner te señalara especialmente, decir, una ex gobernadora está sentada acá? ¿Cómo lo tomaste? La verdad que no me sorprende, no es la primera vez que el oficialismo me nombra criticándome, no es nuevo. Me sorprendió que lo hiciera mientras nos estaba pidiendo ayuda. Claro. Porque la verdad es que este presupuesto se trató en 4 días después de 3 meses de silencio, de haberse presentado. Nosotros le dijimos al presidente de la Cámara de Diputados, a Máximo Kirchner, todos los presidentes de bloques Juntos por el Cambio les transmitieron que íbamos a votar en contra y fundamentamos por qué. Cuando empezó la sesión, Mario Negri le pidió al oficialismo que hiciera un cuarto intermedio porque no tenía los votos, dándoles la posibilidad de volver a discutir el proyecto. Se negaron. Pensaron y apostaron a que en 21 horas alguien se iba a ir a su casa, alguien iba a quebrarse, alguien iba a poder negociar. La verdad es que 21 horas más tarde estábamos todos sentados sosteniendo la misma posición y recién ahí pidieron la vuelta a comisión. Y cuando estábamos dispuestos, después de 21 horas, de que no nos escucharon en muchas oportunidades, de que no cambiaron nada del proyecto original, ni pese a todas nuestras intervenciones, cuando no quisieron conceder nada, aún así estábamos dispuestos a decirle
que el proyecto vuelva a comisión para que haya un presupuesto serio, honesto, que no sea mentiroso, que no aumente los impuestos. Aún así, nos insultaron. Entonces, a mí lo que me sorprende no es que me descalifiquen, no es la primera vez, ni creo que lamentablemente vaya a ser la última. Y esto no se trata de mí, ni es personal. Acá lo que está en juego es algo mucho más grave. Lo que yo lamento es que se haya perdido la oportunidad en la primera sesión de esta nueva etapa del Congreso de empezar a resolver los problemas de la gente. Porque la Argentina tiene, de los últimos 39 años, 32 con déficit, 5 defaults, 48% de inflación promedio desde el retorno de la democracia, sin considerar la hiperinflación, y un 36% promedio de pobreza anual. Son problemas desde el 83 en adelante. Entonces, la gente nos dio un mensaje. Basta de excusa, basta de echarse la culpa, resuelvan mis problemas y no se ocupen más de ustedes. Y la primera sesión donde el oficialismo podía demostrar que había escuchado el voto y que había una nueva composición del Congreso, se perdió la oportunidad de discutir. Y como consecuencia de eso, hoy no tiene presupuesto. Bueno, va a tener un presupuesto que es el de la temporada anterior y con los DNU y va, por supuesto, a hacer contabilidad creativa sobre ese DNU. Es decir, tiene margen de acción, probablemente hubiera tenido algo mejor con un presupuesto nuevo. ¿Trataron de reparar? ¿Alguien se comunicó, por ejemplo, con vos del oficialismo para pensar algo en relación con el presupuesto? No. ¿Nadie se comunicó con vos? No, y por lo que sé tampoco con mis compañeros de Juntos por el Cambio. Ahora, también digo lo siguiente, el oficialismo tiene la oportunidad de tener presupuesto. El Ministerio de Economía, más allá del gobierno, tiene equipo técnico suficiente para en algunas semanas presentar un nuevo presupuesto y que se discute en el Congreso. Nosotros no queremos, no estamos diciendo que el oficialismo no tiene que tener presupuesto. No es verdad que somos una oposición que quiere hacer daño. Ahora, no podemos aprobar un presupuesto con un 33% de inflación, que lo que esconde es un ajuste de jubilaciones, un ajuste sobre el sector privado y un ajuste de tarifas, porque en realidad la inflación va a ser del 50%, y todos lo sabemos. ¿Cómo encubre el ajuste de tarifas? Porque las jubilaciones se ajustan por una fórmula que no incluye la inflación. Entonces, si uno calcula que la inflación va a ser del 33%, las jubilaciones van a ser unas. Bueno, las tarifas, lo que habló el ministro de Economía sin explicar nunca es que va a reducir los subsidios a las tarifas, pero no explicó a quiénes la van a pagar y con qué porcentaje de aumento. Y un nuevo presupuesto sí debería aclarar hacia dónde van a ir los incrementos. El presupuesto tiene que ser honesto. Primero, honesto en cuál es el punto de partida. ¿Cuál es el déficit? ¿Cómo lo van a financiar? ¿Cuál va a ser la inflación real? Ahí había un tema también, que Guzmán había estimado que le iban a dar a Argentina, no sé, el BID, etcétera, 12.000 millones de dólares. Y en la misma sesión... De ningún modo. No había ninguna posibilidad. Me confundieran 6.000. Tampoco era posible que el dieran techo 6.000. había sido 2.000 millones. Es decir, como números muy groseramente diferentes a la realidad, que es increíble. Si vos estás mirando, entregás cualquier trabajo con diferencias tan grandes entre lo que vos hiciste y la realidad, probablemente te sacan una tarjeta amarilla en el laburo, te quedás sin laburo. Pero en la política es rara, ¿no? Ya pasó. El presupuesto el año pasado, en el 2021, el mismo ministro de Economía estimó una inflación de 29%. Estamos hoy con un 45,5%. Claramente las estimaciones fallaron. Entonces la oposición tiene argumentos para dudar, no solamente por lo que pasó, sino porque las estimaciones del sector privado, todas, están más cerca del 50%. Pero además, ¿qué país del mundo reduce en un año 15 puntos de inflación con estas políticas? Ninguno. Digo, no hay ninguno. ¿Y por qué crees que van con esta mentira al Congreso? Porque algunos decían, bueno, quizás porque querían que no se lo aprueben para poder gobernar por decreto, ir modificando. Por un lado, porque hay discrecionalidad. Por un lado, porque hay discrecionalidad. Porque obviamente, si yo tengo más inflación, tengo más recaudación, y toda esa diferencia entre 33 y 50 la escondo y lo asigno como quiero. También querían discrecionalidad en los impuestos. Porque ese presupuesto no definía ni siquiera un aumento de impuestos. Decía, denle las facultades al presidente para que el presidente decida qué impuestos aumenta y cuánto. Entonces, un presupuesto que esconde la asignación de recursos y esconde y le cede facultades al presidente para definir impuestos, ni siquiera que estábamos discutiendo un aumento de impuesto específico como el que discutimos hoy, digo, es un presupuesto que no es serio. Ahora esto no lo va a poder hacer el presidente este año que viene. No.
No tiene las facultades delegadas. Eso incluía retenciones, iban a subir las retenciones de trigo y de maíz, y también incluía la posibilidad de aumentar combustibles. Ya no lo puede María hacer. Eugenia, hay una cuestión que, es decir, si el Congreso es una escribanía es un problema, si un espacio político obedece a un líder verticalmente como la Iglesia o el Ejército, es un problema si es demasiado vertical. Si es demasiado horizontal también. Entonces, ahí en el medio, porque tampoco es del todo horizontal, Juntos por el Cambio está buscando una identidad, tiene varios líderes. ¿Les dificulta el obrar en el Congreso, sobre todo en diputados, esta situación de una falta de liderazgo claro? Digo, porque oponerse a esto es como más fácil, ya sabés, porque es obvio. Pero van a venir un montón de iniciativas donde a lo mejor hay criterios diferentes. ¿Cómo van a trabajar eso? Bueno, ya lo sabía y lo subo en los últimos 2 años, ¿no? Y Juntos por el Cambio se mantuvo unido y encontró una forma de trabajo a través de los presidentes de bloque, reuniéndose, discutiendo previamente cada sesión, y funcionó durante 2 años. Por supuesto, llevamos 2 sesiones de esta nueva etapa, se han incorporado nuevos partidos, como el de Ricardo López Murphy, se han incorporado nuevas figuras, como Margarita Stolbizer. Digo, hay más actores en la toma de decisiones, pero no tengo dudas de que lo vamos a lograr. De hecho, en estas 2 sesiones lo logramos y votamos todos en el mismo sentido. Bueno, pero ahí tienen 2 diputados que se les fueron, una a Miami. Eso, digamos, con fulano liderando no pasaba. Te estoy inventando una Yo no creo frase. eso. Licencias y viajes puntuales en alguna sesión hubo siempre y en todas las bancadas. Esto no creo que sea un tema de Bien. liderazgo. Bien, ¿hay una idea tuya de hacer una línea propia o algo propio dentro? No. Circuló esa información. Osvaldo Bazán, amplíela, por favor. Sí, bueno, se comentó bastante que Afirme está o desmienta usted. interesada en una línea propia dentro de Juntos por el Cambio, sin ningún tipo de padrinazgo, sino que vos serías la gran madrina en este caso. Yo siento que este no es un momento para discutir posicionamientos personales. Tengo un equipo que me acompaña desde hace muchos años, desde que trabajaba en la ciudad, en el gobierno de la provincia, Te digo por y las reuniones que ahora... tuviste en La Matanza la semana pasada. Sí, bueno, pero digo, yo lo dije en la campaña, los diputados nacionales representamos a todos los argentinos. Y yo tengo responsabilidad, obviamente, por todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso y en defender la ciudad que me eligió, pero también en trabajar en los problemas de todo el país. Con lo cual voy a acompañar a dirigentes y voy a reunirme con gente de todo el país para escuchar sus problemas y para poder presentar los proyectos que hagan falta y para que empujar que estos proyectos salgan. Porque es mi trabajo, porque la gente me paga el sueldo y me votó para eso, independientemente de cualquier tipo de especulación. Y además, toda mi carrera política, yo empecé el día, mañana lo voy a hacer, hoy lo hice, no siempre se sabe, no siempre lo publico. Yo empiezo el día en la calle escuchando a alguien. Y eso lo voy a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el resto del país, porque además hay que fortalecer Juntos por el Cambio. Aprendiste a escuchar, como dijo Máximo. Yo creo que ya sabíamos escuchar, creo que al que le falta escucha es al gobierno nacional. Y yo lamento que el gobierno, y sobre todo Frente de Todos, esté tan convencido, y no es la primera vez que lo muestra, que conceder es una debilidad. Y que el diálogo maduro, realista, honesto, es una debilidad. Y yo creo todo lo contrario. Creo que es una fortaleza. Yo goberné 4 años con minoría legislativa y tuve los 4 presupuestos. Y eso fue porque el presupuesto inicial que yo pensé no fue el que terminó saliendo, sino que tuve que escuchar a opositores para que sumaran su voto y cambiar esos presupuestos para que sumaran su voto. Te pido una opinión en estos momentos finales sobre el presidente. Digamos, el otro día di una entrevista. Para mí lo curioso de la entrevista es que 2 años después de asumido, el título de la entrevista es "Yo no obedezco órdenes, no tengo jefe". Es decir, después de 2 años seguimos preguntándole si tiene una jefa política. Esa es la noticia para mí grave. ¿Cómo ves vos estos 2 años que quedan al presidente? A mí me preocupa, pasados estos 2 años, que no haya respuestas concretas a los problemas de la gente. Que se sigan buscando excusas y culpables, los medios, la oposición. Siempre hay alguien responsable que no es el gobierno. Yo la verdad es que a mí no me importa quién es el jefe del gobierno, si es el presidente, si es la vicepresidenta. El Frente de Todos asumió una responsabilidad por 4 años. Y esa responsabilidad incluye darle respuestas concretas a los problemas de la gente.
Y los problemas de la gente son la inflación, son la pobreza, son la falta de trabajo para los jóvenes, son problemas concretos, la seguridad. Hoy la Corte habló del avance del retroceso contra el narcotráfico. Son cosas bien concretas y a esas cosas no está respondiendo. Cuando el presidente habla de su Tengo un reelección... ilustrar chiquitito. Sí. El interrumpidor serial. ¿Cómo no? Patricia dejó entrever que Bernie no está tan ajeno al espacio. Ese tema de Rolo, ¿no? Pero, ¿qué pensás vos de Bernie? Yo creo que no es una cosa que pueda suceder. Más allá, dijo, podríamos recibirlo. Podríamos lo recibir. ¿Qué pensás vos de eso? Y te despedimos a lo grande, eventualmente. Para mí, Bernie es hoy un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Si no, para mí es una falta de coherencia y es insostenible. ¿No está convencido Entonces, Bernie? no lo sé, eso lo tiene que decir él. Lo que digo es, uno es o no es. No puede estar en un lugar cuyas ideas no se comparten y para mí, claramente, el gobierno de Axel Kicillof es un gobierno que no se preocupa por el tema de la seguridad, es un gobierno que dejó de pelear contra el narcotráfico en la provincia, dejó de pelear contra mafias enquistadas desde hace años, que era un avance de nuestro gobierno, no lo sostuvo y es un gobierno que no tiene una política de seguridad clara que le dé tranquilidad a la gente. Eso está claro. Ahora, si el ministro no piensa como el gobierno, no debería estar ahí. María Eugenia Vidal, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una tanda. Bueno, escuchen, la verdad tenemos ganas de mimar y homenajear a Adriana Amado, porque fíjense ustedes lo que hizo Adriana Amado. Digamos, mientras uno se dedica a las noticias de cada día, lo urgente, el análisis político, ella se dedica a pensar un poco desde arriba esta actividad en la que estamos inmersos, que es el periodismo. Y el libro se llama Las metáforas del periodismo, mutaciones y desafíos. Tenés 2 minutos para resumir los desafíos y las mutaciones del periodismo, Adriana. Bueno, ante todo, muchas gracias por mencionarlo y por la oportunidad de vivir las mutaciones, porque muchas de las discusiones que tenemos todos los días también están dando cuenta que esa idea cristalizada del periodismo, ¿no?, que va con la capita buscando la verdad, se encuentra con este periodismo con limitaciones, con condicionamientos, con estas nuevas urgencias que tienen las redes sociales, con lo cual me pareció que estaba bueno por lo menos de dar cuenta de que estaban cambiando muchas cosas y que había que pensar. ¿Qué es lo que más cambió que te impacta? El lugar del saber, el lugar de la autoridad, la misa televisiva, donde ahora va a hablar un muchacho en televisión y no es más eso. Mira, Alan Kay decía que una tecnología es aquello que no existía cuando nació la persona. Lo que no existía cuando nosotros nacimos, porque ya existía internet, ya había teléfono, ya estaba algo latente. Lo que no existía era la conversación pública. Lo que más cambió para el periodismo es esto que mencionaba Osvaldo, que está pasando algo en el Congreso y la gente ya estaba identificando a la persona, ya estaba diciendo quién era. Digo, y ahí hay una lógica colaborativa en donde nos empezamos a nutrir. Y se suponía que el periodista era el que le contaba a la sociedad. Pero ¿cómo esto ofende, Adri, nuestro narcisismo? Si éramos nosotros los que sabíamos. Sí, ¿Qué pasa con eso? El libro yo lo estoy leyendo, que es muy apasionante y es una cachetada a nuestro narcisismo, la verdad, porque cuenta efectivamente un montón de cosas que pasan y que vemos todos los días en nuestro trabajo y que Adriana con su saber académico, digamos, lo eleva a ese punto, pero decís, esto está pasando. Efectivamente, le da un marco de conceptualización a cosas que vemos todos los días. O sea, leyendo este libro, la gente podría pensar que cualquiera puede ocupar tu lugar, Osvaldo Bazán. Por eso no lo lean, por favor. No diga eso. Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos que hacer un corte. Muchas Vamos gracias. a hacer un corte. Gracias, Adri, dale. Bueno, ¿ustedes recuerdan que luego del fracaso del presupuesto, Massa dijo, señores gobernadores, ahora se van a quedar 180 mil millones de pesos por no haberle dado gas, por no haber empujado un poco a sus diputados a avanzar y a acompañar al oficialismo? Bueno, Alberto Fernández está tratando de contener a los gobernadores, Pablo de León. Exactamente, por eso ayer contábamos que había juntado a los diputados en la cuestión de decir, bueno, está todo bien, más allá de que Máximo pateó el nido. Hoy juntó a los gobernadores, que son los que se van a quedar sin un montón de estas partidas, a los propios. Entonces ahí, o aliados como el santiagueño Gerardo Zamora. Ahí les dijo, bueno, vamos a ver cómo hacemos, cómo nos arreglamos, y vamos a hablar con Martín Guzmán. Pero en todo eso anida un poquito de bronca, poquito entre comillas, con Máximo Kirchner, que cuando esto pasaba a comisión y había algún margen para negociar,
el jefe de la cámpora pateó todo y armó un poco de lío en el frente de todos. ¿Por qué el presidente sigue hablando solamente con la gente de su partido? Bueno, no, porque es un momento especial. Él habla, por ejemplo, con Gerardo Morales, pero Gerardo Morales el viernes fue elegido presidente de la UCR. El lunes va a haber una foto con varios de esos porque hay una reunión por el consenso fiscal. Y ahí sí van a estar los demás gobernadores. Ahí quiero ver a gobernadores de la oposición sacándose una foto que sella el amor por el consenso fiscal. ¿Cuál es el consenso fiscal si acaban de subir impuestos? Se bajó, digamos, pero también se subieron Sí, pero hoy igual en bienes personales. Ninguno de estos gobernadores quiere una foto con Alberto Fernández. Ninguno de ellos quiere que nadie le haga un recorte y vaya a las redes que estuviste a 1,5 metros, a 2 metros de distanciamiento de Alberto Fernández. Eso sería pésimo para La reta ellos. también. Bien, Claro. o sea, están haciendo un cuidado territorial, quieren preservar su territorio, su poder, no quieren atarse al palo mayor del barco nacional, que tiene una imagen castigada en las encuestas. Exactamente. en general. Después tendrán que ver Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Jujuy, cómo se arreglan las cuentas de ellos que las tienen realmente complicadas. Muy bien, es el momento de traspasar la transmisión al querido Nico Wiñaski. Nosotros nos vemos mañana a las